Muchísimas gracias por la invitación. Realmente nosotros desarrollamos un poco este nombre casi por casualidad, digamos. Tuvo que ver con una historia, por ahí es un detalle pequeño, pero les puede servir como referencia. Estuvimos haciendo un trabajo en la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, con respecto al tema de una línea de trabajo bastante poco frecuente, que era el tema de democratización del conocimiento. Así empezó un poco el tema. Y fue una línea de trabajo que todavía hoy resulta bastante atípica, que es el tema de pensar, todavía hoy los científicos cuando piensan en difusión parece una tarea menor, e incluso cuando el científico que difunde a veces es menos prestigioso que el que no difunde, fuera del espacio hermenéutico de sus pares, digamos, ¿no? Y acá venía un debate muy interesante, no solamente por el hecho de poder abrir la investigación a disposición de la población, sino incluso por la posibilidad de que la población misma controlara qué se investiga. Es decir, toda una línea de trabajo que en el caso de la OMS empezó a detectar a partir de una experiencia que se llamaba las conferencias de consenso ciudadano, que desarrolló primero hace mucho tiempo David Banta en el Congreso de los Estados Unidos, y después se instaló como una práctica habitual en el Congreso de Dinamarca, al punto que todavía hoy se llama Danish Model, o sea, el modelo danés de conferencia de consenso ciudadano, y hace que cada vez que llega una tecnología fuerte, potente, que le puede cambiar la vida a la gente, en Dinamarca, digamos, se abre una conferencia de consenso y se juzga y se hace un juicio a esa tecnología para saber si puede entrar o no puede entrar, ¿no? Una de las cuales, bueno, alimentos transgénicos o historia clínica electrónica, digamos, una serie fueron puestas a juicio como un jury, digamos, de ciudadanos sobre ese tema, una experiencia muy interesante. Y ahí salió la primera versión. Después, la que ustedes conocieron fue una adaptación criolla que hicimos digamos, en épocas que yo considero trágicas para la salud pública argentina, y voy a mencionar por qué, en función de un ministro de salud con sobrepeso que hubo en esa época. El tema que estuvimos conversando como para compartir, y yo lamento mucho decía, vengo de otro evento de los médicos generalistas, por eso no pude estar compartiendo con ustedes, que me parece que tenía más que ver con una conversación, digamos, que con una presentación. En realidad se refiere quizás a algo que a lo mejor ya ha sido tocado en varias dimensiones, pero que yo lo voy probablemente a mostrar de una manera panorámica, que es, bueno, a qué le llamaríamos sistema o sistema de salud, y luego qué cosa es esto que hay en la Argentina y a qué se parece, digamos, si es que se parece a algo, ¿no? En primera instancia yo creo que se puede hacer una pequeña historización, no con afán académico, sino con afán sobre todo de encontrar los momentos genéticos, los momentos genealógicos, digamos. Todos sabemos, digamos, que el sistema público de salud en la República Argentina tiene dos grandes empujes, dos grandes motores, digamos. Una que tiene que ver con una ley que queda asociado en buena medida, digamos, a Cabret, y tiene que ver con una ley vinculada a un destino del Fondo de Lotería y Beneficencia, que da origen a una buena parte de los hospitales nacionales pre-1930. Estamos hablando, digamos, de los hospitales que habitualmente se lo conoce como de la reforma de Cabret, incluyendo el tema de los psiquiátricos, digamos, que se desarrollan en esa época, y que es muy notable porque efectivamente, digamos, Nación tuvo un rol importante porque estaba asociado a la lotería de beneficencia y casinos, era un porcentaje, un fondo que se iba acumulando y según las necesidades del país iba apareciendo, digamos, salpicado estos hospitales nacionales. Y la segunda, digamos, las dos son casi duplicación de la capacidad instalada, solamente que la línea de base era otra, es la de Ramón Carrillo, digamos, que da origen, digamos, a una buena parte de la infraestructura sanitaria en la Argentina, que si uno lo ve
en términos de número de camas, diría la acumulación definitiva del sector público de salud en la Argentina, porque prácticamente no se ha movido la aguja y para algunas jurisdicciones incluso se ha retrocedido respecto a la línea de camas públicas que teníamos en 1954. Como ustedes saben, digamos, Carrillo se va antes del gobierno de Perón que el 55. Por razones que seguramente son muy interesantes de polemizar y de discutir, porque probablemente esté ahí alguna de las explicaciones de lo que va a venir después. Me parece importante también el hecho de que Veronelli, digamos, en sus varias exploraciones sobre esta época, haya puesto en foco a la Revolución Libertadora. Digamos, la Revolución Libertadora en 1956 toma directamente un consultor que lo contratan por la vía de la OPS, y este consultor brasilero, Pedroso, confesadamente liberal, es un poco el que marca la doctrina, por decir así, la nueva doctrina de la salud en la Argentina, y Veronelli lo toma textual, digamos, él dice, digamos, debe federalizarse la salud de la Argentina, cuando sea posible debe municipalizarse e incluso cuando sea posible debe privatizarse funciones que son, digamos, hoy concentradas peligrosamente en el gobierno nacional. Este peligrosamente de Pedroso evidentemente hacía referencia no tanto a Carrillo o al peronismo, porque ese no era un problema de Pedroso, digamos, sino que el problema fundamental de Pedroso era el National Health Service, que estaba ya en Inglaterra, digamos, desde hacía unos 7, 8 años, y el peor todavía, el Servicio Nacional de Salud chileno, que estaba del otro lado de la cordillera, digamos, como una amenaza concreta de extenderse como si fuera una epidemia, digamos, de tener grandes servicios nacionales de salud. Esto per se, digamos, empieza a generar, ustedes saben, un vaivén, digamos, de camas públicas o de hospitales públicos que a partir de 1957 en adelante empiezan a oscilar, digamos, cada gobierno dictatorial, digamos, impulsa los hospitales nacionales hacia las provincias, cada gobierno democrático los recupera, digamos. Y esto vale la pena señalarlo porque, digamos, esto aúna dos personas claves para mí, que digamos, obviamente en la historia, reconocidos también incluso por el propio Ministerio de Salud, digamos, Carrillo y Oñatibia, ambos dos ministros claramente del interior del país, o sea que, digamos, imposible acusarlos de unitarios, digamos. Sin embargo, digamos, el caso de Oñatibia es todavía más claro, porque Oñatibia, digamos, ya tiene que hacer el esfuerzo político de recuperarlos. Y Oñatibia lo dice claramente, dice, digamos, el día que este país sea federal en lo económico, digamos, con mucho gusto federalizaremos la salud, digamos. Es así de simple, digamos, su análisis, siendo salteño, es decir, no era una persona de la capital federal, digamos. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que poner, probablemente para venirnos más acá, bueno, quizá los debates que se dan claramente, digamos, en el surgimiento de la ley 18610, alrededor de esta pelea, dos partidos políticos que nunca tuvieron votos, pero que sin embargo moldearon el sistema de salud de la Argentina, digamos, el desarrollismo y la democracia cristiana, con grandes conflictos entre ellos, pero el caso de la democracia cristiana finalmente prevaleciendo, digamos, el desarrollismo más volcado a la construcción de lo público, la escuela de salud pública, los sistemas provinciales de salud, y la democracia cristiana con ese engendro de la 18610, digamos, que da origen a todo este mecanismo por el cual se empieza a engordar el sector privado en la República Argentina, que no tendría ni por las tapas el tamaño que tiene hoy en día, si no fuera por la 18610, estableciendo además claramente que esta ley tenía como objetivo fundamental en la democracia cristiana remitirse a una encíclica en la cual, digamos, el involucramiento de los gremios en el sistema de la seguridad social era una estrategia bismarckiana para evitar la radicalización, la izquierdización de los gremios en la Argentina, en una época que había, como hay ahora CTA, en esa época había CGT de los argentinos, con Ongaro y otras. Entonces, digamos, ya antes del Cordobazo, digamos, estaba tomando esta medida preventiva que la democracia cristiana, de cierta manera, instala con toda intención doctrinaria, podríamos decir así, y que genera este fenómeno según el cual, desde ahí y hasta acá y hasta este momento, vale la pena señalar,
el sistema de la seguridad social en la Argentina no es un subsistema de salud, digamos, no es un subsector de la salud, sino que es un mecanismo de pactuación, de gobernabilidad, de negociación, de gobernabilidad, digamos, predominantemente para tratar de mantener paraestatales, digamos, al sistema, a la CGT, digamos, y a los distintos gremios de la República Argentina. Es decir, que se dediquen a dar prestaciones de salud es casi casual, digamos, es una cosa, podrían dedicarse a brindar cualquier otro tipo de servicio y sería lo mismo, en la medida que cumplan este rol social de pacificación, digamos. Después podríamos preguntarnos cuánto nos sale a los argentinos esa pacificación, pero digamos, eso forma parte de la... Para mí el problema que viene después, que es un tema delicado, digamos, es el tema de qué pasa con la recuperación definitiva en la Argentina es una palabra fuerte, digamos, de la democracia. ¿Qué pasa con esta democracia y qué es lo que la democracia de alguna manera nos debe, digamos? Yo creo que comienza en buena medida con un error, podemos ponerlo como un error político, como un cálculo equivocado, o quizá con un tema, digamos, no un error, sino una decisión de principios, pero creo que es la idea del Seguro Nacional de Salud. Yo creo que el Seguro Nacional de Salud, esto conversado incluso personalmente con Aldo Neri, digamos, es un error, digamos, y comienza fundamentalmente a ser un error, primero por no haber reclamado gobernabilidad y no haber recuperado los hospitales nacionales para la nación, digamos, sino haber convalidado por primera vez en democracia la no injerencia de la nación en los hospitales en todo el territorio nacional y haberse quedado residualmente solamente con los hospitales de la capital en ese momento y con el Posadas, que hasta ahora no tiene a quien dárselo, pues, nadie quiere recibirlo. El segundo aspecto, nos van a alabar. Sí, estas son cosas peligrosas, cuando uno las habla siempre pueden pasar cosas. Yo quiero mencionar esto porque creo poder mencionarlo desde el aprecio de una conversación incluso personal con Aldo, digamos, cuando él lo presenta en un momento en la escuela, en la maestría de salud pública de la Universidad de Buenos Aires, y él en un momento dado lo expresa en estos términos. Dice, bueno, la verdad de la cosa es que la Federación de Clínicas y Sanatorios fue nuestro principal aliado alrededor de la idea del Seguro Nacional de Salud, digamos, en un proyecto que nosotros estábamos llevando adelante y que ni el radicalismo entendía. Esto fue una cosa, digamos, que fue planteado, y a lo mejor, digamos, habla bien del radicalismo que no lo haya entendido, digamos, en el sentido de tratar de entender qué cosa es un seguro cuando vos ya tenés al león suelto, digamos. Es decir, una cosa es el seguro imaginado por Aldo en relación al tema de Europa, digamos, donde la injerencia pública, la infraestructura pública es precedente y el seguro completa, y en consecuencia vos tenés un sector privado marginal y complementario que de alguna forma tiene un comportamiento público, y otra cosa cuando vos ya tenés la bestia suelta, digamos, cuya voracidad ya no tiene límite, digamos, y en ese momento solo ve en el seguro una oportunidad de mercado.